Buenos días. Con respecto a la letra D de esta palabra tan hermosa que es la misericordia, vamos a leer en Efesios capítulo 2. Y es tan bonito ver que cuando nosotros estábamos lejos, Dios nos acercó, que aún siendo inmerecedores de su gracia, Él nos reconcilió, Él pagó el precio por nosotros, Él nos redimió para tenernos cerca. Pero también, como dice Efesios 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros, nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en esa miseria y en esos pecados que nos separaban de un Dios santo y justo, y Él en medio de esto nos dio vida, nos acercó. Dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces esta D nos recuerda de que Él nos dio vida, aun cuando no lo merecíamos, cuando estábamos alejados de Dios en nuestros pecados. Él nos dio vida, Él nos acercó, Él nos reconcilió. Y ahora tú y yo podemos tener vida en Jesús porque Él nos dio esa vida. Como decíamos ayer, ¿será que hay personas que aún necesitan esa vida que Él nos da por gracia, por regalo, sin merecerlo? Seguramente conoces a más de uno que necesita de esa vida y podemos nosotros todavía cumplir como embajadores, dando, hablando, para que los demás puedan conocer del amor del Señor que nos puede dar vida, que nos regala esa vida que está en su Hijo Jesús, esa vida que Él vino a lograr, a comprar con su propia sangre. Pero claro, Él nos dio vida, entonces nosotros ya tenemos vida eterna y de esto no tenemos que dudar. Si nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos dio vida. Y si nosotros un día sí y un día no, pensamos que un día Él nos va a quitar esa vida, pensamos que un día no vamos a tener esa vida, entonces Él no nos dio vida. Pero como sabemos que dice la palabra que Él nos dio vida, la tenemos. Entonces ahora tenemos que vivir como embajadores del Señor. Si somos embajadores suyos, de esa vida que Él nos dio, tenemos que andar como vivos en esta tierra. Tenemos que comportarnos haciendo honor a ese Jesús que nos dio vida con la sangre de su cruz. Entonces, por gracia somos salvos, pero tenemos que considerarnos muertos al pecado y tenemos que considerarnos vivos para Dios. Y si vivo para Dios, ¿cómo debo vivir? Esta debe ser nuestra reflexión para el día de hoy. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Como vivo delante de Dios? ¿O estoy viviendo aún como muerto en los pecados? Aunque Él me dio vida gratuitamente, yo puedo seguir viviendo como pecador o puedo seguir viviendo como vivo para Dios. Entonces, que seamos conscientes que Él nos dio vida, esto es algo presente, ya tenemos vida, entonces debemos comportarnos con esta vida que Él nos dio. Que Dios nos ayude a vivir con esta vida, a vivir de acuerdo a esta vida que Él nos dio. Dios te bendiga este día.